¿Puede la ley, así como está, generar lo que explica Rodrigo, un enfrentamiento a disparos o a balazos entre civiles? ¿Qué es lo que hizo el presidente? ¿Qué es lo que vetó el presidente? ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso ahora? ¿Cómo opera esta herramienta del veto presidencial, que es una herramienta que han utilizado además todos los presidentes de nuestro país, sean del color que sean? Es parte de lo que nos va a explicar hoy con Pere Manzana, en tiempo de Daza, Mauricio Daza. Bueno, vamos a analizar de qué se trata la ley de usurpaciones y el veto presidencial que se ha ingresado al Congreso y que pretende modificar y alterar esta ley. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el contenido de la ley que salió del Congreso. Y para eso tenemos la siguiente imagen. Lo primero, lo clave, se castiga con una sanción de 3 años un día a 5 años de cárcel a quienes ocupen de forma total o parcial un bien inmueble. Este inmueble puede ser público o también privado. Esta ocupación puede ser ya sea permanente, o sea, con el ánimo de estar en el lugar indefinidamente, o solamente transitoria, por ejemplo, para ir y dormir una noche en un predio X. Además, esto se puede concretar con intimidación o violencia en las personas o con fuerza en las cosas. Y además se puede ejecutar ya sea en contra del dueño, pero también en contra del poseedor o tenedor. Por ejemplo, una persona que esté ocupando pacíficamente un inmueble porque es arrendatario o porque un familiar, un amigo, se lo facilitó legítimamente para que pudiese ocupar ese lugar. Y además, también se incluye la hipótesis en la cual la persona que está poseyendo legítimamente este inmueble, ya sea dueño, arrendatario o que se lo entregaron por parte de su dueño para poder ocuparlo legítimamente, se va del inmueble y cuando vuelve, fíjese, hay gente que está en el lugar y repele esta ocupación. Esto se castiga hoy día con la sanción de multa, no se castiga con cárcel. Lo que cambia el proyecto de ley es que se castiga con una pena que no es tan baja, de 3 años un día a 5 años de cárcel. Esa es la primera norma. Pero fíjense, el proyecto también incluye otras normas, como por ejemplo, cuando no hay violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, igual se castiga con cárcel. En este caso se castiga con 61 días a 541 días de cárcel. Ojo, esto hoy día solamente se castiga con multa. Y además la ley establece otra cosa, este proyecto de ley. Mire, el juez tiene la obligación de imponer el máximo de las penas establecidas cuando este delito se comete en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se comete en un lugar habitado o destinado a la habitación, o obstaculiza una acción destinada a impedir o dificultar la propagación de incendios, o obstaculiza el suministro de servicios públicos o domiciliarios, ¿no? Pero además también hay otra norma que ha estado dentro del tema de la polémica, que es la flagrancia. Se considera que el delito está en flagrancia mientras subsista la ocupación del inmueble o la usurpación de derechos. ¿Qué significa la flagrancia? Significa en la práctica que tanto las policías como la ciudadanía puede repeler este delito sin necesidad de una orden judicial previa durante todo el periodo de la flagrancia. La flagrancia, por regla general, son 12 horas desde que se comete el delito. Acá no. Acá la flagrancia durante todo el periodo de tiempo en que se concrete la ocupación del inmueble, que pueden ser incluso años, ¿no? Ahora bien, también hay otro tema que es muy polémico. ¿Lo ha escuchado? La legítima defensa privilegiada. ¿En qué consiste la legítima defensa privilegiada? Bueno, obviamente lo que se regula es el caso en el cual una persona repele el delito de usurpación en este caso, pero al repeler ese delito comete otro delito, ¿ya? Por ejemplo, yo llego y para repeler este delito le pego a la persona que está ocupando el inmueble o le disparo y lo mato. Bueno, en ese caso existe la presunción de que yo actué de manera legítima. O sea, cuando llegue Carabineros y vea esta situación y vea que yo maté a una persona que estaba tratando de usurpar mi inmueble, no me va a meter preso, no me voy a ir. ¿Queda excluido responsabilidad? No necesariamente, sino hay una presunción. Pero esa presunción se puede, obviamente, destruir durante la investigación. O sea, que yo tenía la voluntad, efectivamente, de matar a la persona o que me representé la posibilidad, disparé y lo maté igualmente, ¿no? Ahora, ese es el tema. Veamos cuál es el veto presidencial, pues. Porque este proyecto, tal y como yo les he señalado, se despachó del Congreso al presidente. El presidente, cuando lo recibió, dijo, ¿sabe qué? Lo voy a mandar de vuelta porque hay cosas que no me cuadran. Lo primero, fíjense, elimina la ocupación transitoria
como hipótesis del delito de usurpación. Este es bien interesante. Porque, insisto, la usurpación, como salió del Congreso, bastaba una ocupación transitoria. Como el ejemplo que les señalé, la persona que llega y ocupa un lugar, por ejemplo un inmueble, para los efectos de dormir ahí un fin de semana o una noche. Esa era una ocupación transitoria. Ahora se elimina como hipótesis del delito de usurpación. Que ojo, en la situación actual, ¿no? La usurpación requiere de una voluntad de permanencia en el tiempo. Lo segundo, mira, son vivos, ¿ah? Reemplaza el concepto de fuerza en las cosas por daño en las cosas. Usted dirá, ¿pero qué significa eso? Las palabras en derecho tienen significado. Fíjese, usurpar con fuerza en las cosas no necesariamente significa que yo fuerzo algo. Por ejemplo, supongamos que las personas para usurpar mi propiedad llegan y pasan un alambrado de púa. Pasan por abajo. 100 personas pasan por debajo del alambre de púa. ¿Sabe qué? Eso fuerza en las cosas, pero no causa un daño en las cosas, porque la cerca quedó impecable. O, por ejemplo, una persona que llega y escala, ¿no?, por una pandereta e ingresa, no destruye nada, pero es fuerza en las cosas jurídicamente al día de hoy. Una persona que tiene una llave, o ¿han visto esas películas donde con un alambrito abren? Bueno, la chapa queda impecable, pero eso es fuerza en las cosas según nuestra legislación. Ahora, eso cambia, porque el veto dice ya no es fuerza en las cosas, es daño en las cosas. Si usted no dañó la chapa, si usted no rompió un vidrio, si usted no hizo daño en el inmueble en ingresar, entonces no se da la hipótesis y por lo tanto no hay violencia. Fíjese, lo tercero, se elimina la pena de cárcel a las hipótesis donde no hay violencia o intimidación en las personas o, de nuevo, daño en las cosas. Fíjese, daño en las cosas. No lo hay. Acá hay presidio o multas según lo que establezca el juez. Ahora, hay más cambios en esto. Fíjese, acá los tengo anotados. Modifica el concepto de flagrancia permanente. ¿Se acuerdan que yo le dije que durante todo el periodo de tiempo que la ocupación estaba, entonces las policías y también los ciudadanos podían repeler este ataque? Ahora se elimina la flagrancia permanente, pero se crea un Frankenstein jurídico, porque se dice ya, se elimina la flagrancia permanente, pero solo para los efectos de impedir que exista detención ciudadana. Las policías sí pueden actuar sin orden judicial previa durante todo el periodo en que haya una ocupación. Se elimina la legítima defensa privilegiada, en los términos que ya hemos hablado. Tanto la de las víctimas como la más complicada, que era la legítima defensa privilegiada de terceros. Imagínense un grupo de personas que llegan y dicen, oye, ¿sabe qué? 100 personas, agarremos a palo a estas personas que son unos inmigrantes que están ocupando al lado de la carretera. Eso era legítima defensa privilegiada de terceros en favor del fisco. Iba a generar violencia y era un incentivo a aquello. Fíjense, se elimina la aplicación de la pena máxima necesaria. ¿Se acuerdan que yo les dije en cierta hipótesis el tribunal estaba obligado a aplicar la máxima pena? Por ejemplo, cuando eran inmuebles destinados a la habitación o habitados. Ahora se elimina eso y va a poder modificar la pena según las reglas generales. Y finalmente se incorpora la restitución anticipada del inmueble por orden judicial y antes de la formalización. Esto es un avance, porque uno de los grandes problemas para poder obtener la restitución del inmueble usurpado era que había que esperar habitualmente o que formalizaran a los imputados o que hubiese una condena. Ahora, ya sea a petición de la Fiscalía o de la víctima querellante, el tribunal lo puede ordenar desde antes. Esos son los puntos del veto presidencial. Ahora, ¿cómo se tramita el veto presidencial? Bueno, fíjense, ingresado el veto presidencial, esto es bien interesante, hay dos posibilidades. El primero es el evidente, se aprueba el veto presidencial, ¿no? Esto involucra aprobar las modificaciones que mandó el presidente al Congreso del proyecto. Para aprobar se requiere de 50 más 1 de los diputados y senadores presentes. Ojo con los que se van a arrancar, que se fueron a la cafetería, que se demoraron el almuerzo, que se les pinchó el auto, típico. Bueno, 50% más 1 se aprueba, ahí la solución es fácil, pues. Si se aprueba, se hacen las modificaciones que señala el presidente. Y esto, perdón, se aprueban o rechazan por norma, no es Exacto. un paquete. No se vota por paquete, se va votando cada una de las normas que están en el veto, ¿ya? Entonces se pueden aprobar una y se pueden rechazar otra. Pero ¿qué es lo que pasa si se rechaza? Mire, hay dos alternativas. La primera, si se rechaza el veto presidencial por más de 2/3 de los diputados y senadores presentes, se votan las dos cámaras sucesivamente, entonces se devuelve el proyecto tal y como salió originalmente del Congreso y el presidente estaba obligado a ponerle su firma para que sea ley. O sea, insiste el Congreso y ahí el presidente no pudo modificar como quería. Pero fíjense, hay otra opción. ¿Qué es lo que ocurre si se rechaza el veto? 50% más 1, pero menos de 2/3, entonces ahí
las normas donde existe una controversia entre el Congreso y el presidente no son ley. O sea, se quedan en nada. Se eliminan, no van a ser ley. Esa es la situación que vamos a observar dentro de las próximas semanas, diría, probablemente los próximos días, respecto de la votación del veto presidencial en la ley de usurpaciones, que obviamente va a traer polémica, y vamos a ver si van a estar todos los diputados presentes, todos los senadores presentes, y cómo finalmente se va a votar cada una de estas modificaciones que está planteando el presidente de la República respecto de la ley de usurpaciones.